Introducción. Presentamos una conferencia de Sor Emanuel, quien dictó a un grupo numeroso de familias, ciudad natal de Santa Teresita del Niño Jesús, Lisieux, Francia. ¿Quién es Sor Emanuel? Es una religiosa francesa de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Desde 1976 ella vive en Medjugorje, desde diciembre de 1989, donde la Virgen María se aparece desde el 24 de junio de 1981. Desde entonces, Sor Emanuel ha estado en contacto permanente con los 6 videntes, ahora todos casados y con hijos, y que siguen recibiendo los mensajes de la Virgen hasta el día de hoy. Esta conferencia de Sor Emanuel sobre la familia está compenetrada de las enseñanzas de la Santísima Virgen que da a los videntes. Ayer hablé por teléfono con un amigo sacerdote que vive en Roma, quien me dio noticias de uno de nuestros amigos en común, el padre Andrés D'Ascanio, capuchino. Este sacerdote era un gran amigo del padre Pío y vivió muy cerca de él durante años. Me contó que el padre Pío decía siempre: los niños salvarán al mundo, y agregaba: bastaría 5 millones de niños en oración para salvar al mundo, es decir, para impedir al mal hacer sus estragos como hoy los está haciendo. Bastaría 5 millones de niños, y pidió a mi amigo el padre Andrés D'Ascanio, italiano, que fundara un ejército de niños llamado la Armada Blanca, la cual en el día de hoy tiene ramificaciones en el mundo entero. Le pidió que reuniera niños bajo el manto de la Virgen para hacerlos rezar y consagrarlos al corazón inmaculado de María, y que así tomaran conciencia del poder extraordinario de su oración y del impacto que pueden tener sobre el corazón de Dios. Este amigo fundó entonces la Armada Blanca, que reúne hoy 1 millón de niños bajo sus alas en América del Sur, en América del Norte, en Europa, etc. Pero el padre Pío había hablado de 5 millones y tenemos apenas 1 millón. Falta todavía 4 millones por encontrar. Entonces, ustedes, papás, que están hoy en esta asamblea, ¿estarían de acuerdo en ofrecer a sus hijos al corazón inmaculado de María? En ofrecer sus familias y así tener más niños para entregarlos al corazón inmaculado de María y completar así los 4 millones que faltan. ¿Están de acuerdo? Perdónenme si ahora voy a hablar de una realidad que no puedo pasar por alto, pues constantemente la Virgen nos habla de eso. Ella habló en Fátima y actualmente habla en Medjugorje y dice: queridos hijos, Satanás quiere destruir sus familias. Es muy activo para destruirlas y no hay que engañarse. Un día llegó un exorcista a Medjugorje, el padre Milingo, que es africano, pero vive en Roma, muy cerca del Santo Padre. Practica el exorcismo desde hace 40 años. Le pregunté: según usted, ¿cuál es el mayor trabajo de Satanás en el mundo de hoy? Me contestó sin vacilar: donde más trabaja Satanás hoy en día es en la familia para destruirla. No hay que engañarse, hay planes satánicos para destruir poco a poco a la familia, en especial a través de las leyes que promulgan nuestros países. Eso empieza tal vez por la idea de que hay demasiados hombres sobre la tierra, que hay que limitar los nacimientos, la regularización artificial de los nacimientos y luego el aborto legalizado
y reembolsado por el seguro social. Después aparecieron todas esas leyes referentes al divorcio. Ahora están las leyes que permiten que los homosexuales puedan casarse y adoptar niños, etc. En Francia y en muchos otros países, las leyes en su mayoría desprecian la célula familiar tal como Dios la creó. La célula familiar existe desde el sexto día de la creación, cuando por último Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hay leyes satánicas que quieren destruir a la familia. Ustedes lo saben tanto como yo. No quiero extenderme sobre este tema, pero hay que saber, Satanás tiene un plan de destrucción. Quisiera consolar aquí a aquellos que ya han recibido golpes y han sufrido este plan de destrucción, porque tal vez no han conocido las armas propuestas por el Señor en el Evangelio y también por la Santísima Virgen a través de sus diferentes apariciones, y que han sufrido muchísimas rupturas y quebrantos en su familia. Quisiera decirles primero que Dios tiene un plan sobre cada familia y un plan de restauración, un plan de resurrección sobre cada familia. Y si Satanás tiene un plan, pues bien, ese plan puede ser fácilmente anulado por aquel que se entrega a Dios y que toma las armas que nos propone el Evangelio, y evidentemente por la Santísima Virgen que nos vuelve a dar el Evangelio. La Santísima Virgen nos dice: Satanás ataca especialmente a los jóvenes y a través de ellos quiere destruir a la familia. Muchos jóvenes buscan la felicidad allí donde ésta se pierde. ¿Entendieron? Muchos jóvenes buscan la felicidad allí donde la pierden. Es normal que los jóvenes busquen la felicidad. Nos toca a nosotros los padres. Digo nosotros, incluyéndome a mí, porque tengo miles de niños. Mostrar el verdadero camino de la felicidad a los niños. Por otra parte, la Santísima Virgen dijo: los jóvenes son mi gran esperanza. Ellos son mi mayor esperanza, pues aún son nuevos frente a la vida. Aún no están completamente contaminados por todas esas palabras con que la sociedad los bombardea al principio de sus vidas. Hablo aquí de los niños y de los jóvenes adolescentes. Y la Virgen pone sobre ellos una esperanza extraordinaria, que lo sepan. Pero Satanás quiere robarnos la paz en nuestras familias. Satanás quiere robarnos lo poco de paz que nos queda. Insiste la Virgen. Él viene a insinuar a las familias que el cónyuge no es bueno, que el cónyuge es insoportable, que finalmente se ha encontrado en el vecino, que de todas maneras se puede divorciar ya que todo el mundo lo hace. Se puede abortar ya que todo el mundo lo hace. Se puede engañar a su mujer o a su marido ya que todo el mundo lo hace. Ustedes ven, y la Santísima Virgen en Medjugorje nos dice: ustedes se ponen inconscientemente entre las manos de Satanás. ¿Y saben ustedes cómo uno se pone con toda seguridad entre las manos de Satanás? Actuando como lo hace todo el mundo. A partir del momento en que ustedes dicen todo el mundo lo hace, por lo tanto yo lo puedo hacer, es que ya han dejado penetrar en su espíritu y en su corazón al enemigo de su familia. Por el contrario, si ustedes se dicen a sí mismos: el Señor no ha venido a decirme que debo actuar como todo el mundo, sino sígueme. Allí ustedes dejaron entrar el Espíritu de Dios. Hay que tomar conciencia de esta amenaza que pesa sobre todas las familias. ¿Y por qué Satanás está tan encarnizado en su trabajo de destrucción de la familia?
porque la familia es una realidad extraordinaria y divina en el plan de Dios. La familia pertenece a la creación de Dios, es la célula básica. Es ella la que va a permitir a la raza humana subsistir, ya que sin la célula de la familia no hay raza humana. La belleza de la familia, la realidad de la familia toma su fuente en la vida misma de la Trinidad, en las relaciones entre las personas divinas de la Trinidad. Es un plan divino que el Señor tiene sobre la familia. Es tan hermosa una familia, el papel del padre, el papel de la madre, la vida de los hijos, el amor conyugal. Es tan hermoso el plan de Dios, la sexualidad tal como Dios la creó. Todo esto es tan hermoso en el plan de Dios que Satanás no lo puede soportar. Quiere destruir todo lo que es hermoso y evidentemente quiere destruir la célula familiar. Felizmente en Meyuborí, la Santísima Virgen nos viene a hablar de las armas para proteger la familia. Tenemos armas para vencer a aquel que quiere destruirnos. La Santísima Virgen ha venido para volver a darnos estas armas. Quisiera decirles a ustedes hasta qué punto la persona más débil o que está en la situación más enredada, como se ve tan a menudo hoy en día, tiene la capacidad de reducir todo el poder de su enemigo, volverlo impotente como lo hizo la pequeña Teresa del Niño Jesús. Un niño de 4 años hace temblar al maligno, y creo que una de las grandes razones por las cuales la familia se destruye hoy en día es sencillamente porque no tiene conciencia que tenemos en las manos bombas de amor, esas armas que el Señor nos ha dejado y que son la oración, el ayuno, el sacrificio, la lectura de la Biblia, los sacramentos, en especial el sacramento del perdón. Veo llegar a Meyuborí muchas personas, muchos padres torturados por la destrucción de su familia, en especial a causa de los caminos de muerte que toman los jóvenes, como son la droga y todo tipo de caminos de perversión de tinieblas. Y se ven padres torturados que vienen a Meyuborí y me dicen: hermana, le suplico, pida a los videntes que recen a la Santísima Virgen que mi hijo deje la droga. Yo tengo la impresión de que desde hace algunos años Satanás está poniendo su mano sobre la familia para destruirla. Mi esposa se fue, mis hijos se drogan, mi familia está destruida y es una tortura para mi corazón. Y yo contesto: claro que voy a rezar por su familia y sus hijos, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Usted ayuna por su hijo? No, hermana. ¿Por qué? Pues, Señor, la primera cosa que hay que hacer es rezar y ayunar. Están los medios que Jesús ha dado en el Evangelio para combatir contra el maligno. Esas armas son necesarias. Comience usted como padre de este niño a rezar y ayunar por su hijo y usted obtendrá milagros. Tome las armas, tome conciencia que usted tiene esas armas a su disposición y no diga: es que yo soy demasiado pequeño, soy demasiado pecador. Esas armas son para los santos. No, justamente son armas para los más pequeños. La oración y el ayuno son armas para detener las guerras. Les diría la Virgen María: no son el mucho hablar, no son los sermones, no son los cursos de moral, es el ayuno y la oración, dice Jesús. Y la Virgen María nos vuelve a decir: son armas para detener la guerra, es decir, para vencer a Satanás. Entonces yo creo que ningún padre y ninguna madre dejaría a un niño solo en la casa si saben que hay un sádico que está rondando.
Ningún padre haría eso. Pues bien, hoy en día, ¿cuántos padres dejan a sus niños sin advertirles que hay un sádico que ronda, que es mucho más terrible que todos los sádicos humanos? En los periódicos se pueden encontrar noticias de este estilo, porque Satanás es un demonio sádico que quiere destruir a sus hijos. Entonces, no los dejen solos, pongan en las manos de sus hijos las armas santas, y así serán más fuertes. Les voy a dar un ejemplo que me llamó mucho la atención. En medio de muchos otros casos, es la historia de una familia en América. Un adolescente de 14 años de esta familia tenía como profesor en su colegio a uno de mis amigos que daba clases de religión. Ese profesor, que había ido varias veces a Medjugorje, había comprendido la importancia del rosario rezado en familia. Esta adolescente estaba completamente desanimada de lo que vivía en su familia. Un día dijo a su profesor: «Profesor, soy la única de mi familia en ir a misa el domingo. Somos todos bautizados y todos católicos, pero mi padre y mi madre nunca van, y mi hermanito de 12 años tampoco. Y ahora acabamos de saber que mis padres decidieron divorciarse. Mi padre va a dejar la casa y ya ha encontrado a alguien. Estamos aterrados». Entonces mi amigo le contestó: «He aquí lo que va a hacer. Tú vas a rezar el rosario por las intenciones de la Santísima Virgen y tú vas a confiarle a tu padre, a tu madre y también a la mujer con la que anda tu padre para que la Virgen haga el aseo y vuelva a poner en orden todo eso en el orden de Dios. Pregúntale también a tu hermanito si puede rezar contigo el rosario, así serían 2. La niña tenía confianza, lo había entregado todo a la Virgen. Ella empezó a rezar el rosario solita, pues su hermano no había aceptado rezar con ella. Finalmente aceptó. Entonces los 2 decidieron que todas las noches secretamente irían al sótano a rezar el rosario, el cual duraba 1 hora. Unieron sus voces para interceder, primero para el plan de Dios sobre su familia se realizara completamente y para que el plan de Satanás fracasara. Era muy hermoso porque el profesor veía la evolución de esta adolescente. Primero empezó a decir que su hermano y ella se habían reconciliado de muchas peleas que tenían antes. Después de esa reconciliación, todos los días entre las 10 y las 11 de la noche o entre las 11 y la medianoche rezaban su rosario sin que sus padres lo supieran. 2 semanas más tarde, la joven llegó a su clase y muy contenta anuncia a su profesor que el divorcio había sido postergado. El padre había tenido algunos problemas y había decidido postergarlo por varias semanas. Ella pensó: «Qué bueno, eso nos dará más tiempo para rezar el rosario y para interceder». Pasaron unas semanas y la fecha del divorcio se acercaba. Una mañana llegó la niña al colegio y dijo a mi amigo: «Profesor, usted no me va a creer. Mi padre renunció al divorcio, decidió quedarse con mi madre». Era una gran victoria y siguió rezando. Después de algunas semanas, la niña, aún más contenta, llegó a clase y dijo: «Profesor, usted no sabe lo que ocurrió. El domingo mi madre vino a misa conmigo. Todo eso por el rosario. Algunas semanas más tarde es el papá quien fue a misa. A partir de ese día asistieron a misa todos los domingos. Ahora esta familia reza el rosario juntos, se han vuelto a unir y el plan de Dios se está realizando». Para un hombre que ha vivido en adulterio y que estaba listo para destruir la vida de su esposa, de sus hijos y de su familia por el divorcio, no hay nada mejor que la oración en familia para mantener la unidad. La Virgen dice:
La mejor arma contra Satanás es el rosario rezado en familia, y Satanás nada puede contra la familia que así se une en la oración. Nada mejor que un convertido como ese para ser instrumento activo entre las manos de la Santísima Virgen. Y si en medio de ustedes hay semejantes convertidos, sepan que la Santísima Virgen los tiene entre ojos y que va a utilizarlos rápidamente y grandemente para sus planes de paz. Sépanlo. Quisiera insistir sobre esta arma que es la oración. Vika, una de las videntes de Medjugorje, nos dice que no hay nada más eficaz que la oración en familia. Para mantener su unidad y que el arma contra Satanás es el rosario rezado en familia, Satanás nada puede contra una familia unida en oración. Si en medio de ustedes que me escuchan hay algunos que aún no rezan en familia, quiero decirles que no dejen esta ciudad de Lisieux sin haber tomado la decisión de hacerlo a partir de hoy. Si usted es el único creyente de su familia, rece solo, pues no hay que obligar a los demás. Pero decídase usted a rezar. La Virgen nos dice: su primer grupo de oración, queridos hijos, es su familia. Comiencen por amar a la gente de su propia familia, entonces podrán amar a los que vienen a sus casas. La oración en familia es el arma número 1. Si ustedes no rezan en familia, se los digo claramente, no les doy mucho tiempo de vida. Seamos claros. Hoy en día, sin la oración, la familia no puede mantenerse, y tal vez llegará un día donde solamente las familias cristianas serán todavía familias en el mundo. La Virgen nos dice que los padres recen con sus hijos y que los hijos recen con sus padres. Es necesario que el niño vea a su papá y a su mamá de rodillas delante de Dios. Así, si estamos unidos en la oración, Satanás no podrá hacer nada contra nosotros. No hay nada que pueda unir más a las familias que la oración del rosario. La mejor arma es la oración, sobre todo el rosario. La Gospa nos invita a llevar sobre nosotros objetos benditos y también en nuestras casas a fin de alejar a Satanás. Que los padres bendigan cada día a sus hijos, nos dice la Gospa. A propósito, tengo otra historia más sobre la oración. Es la historia de la isla Bouchard y las apariciones de la Virgen en Francia, 1947. Les voy a contar una historia extraordinaria. Se trata de Martha Robin. Un día el padre Finet, cofundador de los Foyers de Caridad, con Martha Robin leía el periódico. La situación de Francia estaba al borde del precipicio. Las huelgas paralizaban todo el país. Era el 8 de diciembre de 1947. Y el padre Finet, al leer las noticias, su moral se desmoronó. Subió a la plaine donde Martha Robin y habló con ella de las noticias, como lo hacía casi todos los días. Y dijo a Martha: Francia está frita. Martha, a quien no le gustaban las palabras feas, con su vocecita le contestó: no, padre mío, Francia no está como usted dice. ¿Y saben ustedes lo que agregó? Porque la Santísima Virgen se va a aparecer a algunas niñitas. Ellas van a rezar y Francia será salvada. Era la mañana del 8 de diciembre de 1947. Como a la 1 de la tarde, la Santísima Virgen se apareció a 4 niñitas en la isla Bouchard.
Esas 4 niñitas, la mayor de 12 años y la más chica de 7, han recibido de la Santísima Virgen el pedido de rezar por Francia, que estaba en un grave peligro. La Virgen se presentó a estas niñitas como Nuestra Señora de la Oración. Pues bien, a estas 4 niñitas se unieron otras amiguitas de la escuela, porque lo contaron en su curso. Rápidamente el cura párroco e incluso el obispo local creyeron en esas apariciones porque, interrogadas separadamente, las niñas relataron la misma cosa y todo concordaba. La isla Bouchard llegó a ser un lugar de oración de los niños. Esas apariciones duraron 8 días y gracias a la oración de estas niñas, de manera inexplicable, Stalin no firmó la orden de invasión de Francia. Y es así que, por la oración de los niños, el país fue salvado. Ahora sí que pueden aplaudir a la Virgen, dice Sor Emanuel. Para poder sobrevivir, para ir de victoria en victoria, las familias tienen que ser testigos de la vida trinitaria de Dios, y en este contacto divino, la célula familiar se transformará en un brasero de amor, donde nacerán los niños futuros testigos de Jesús en todos los ambientes. Un medio muy poderoso para lograr esta meta y llegar a ser santos es el ayuno. La Virgen de Medjugorje, como toda mujer judía de la época de Jesús, nos pide el ayuno 2 veces en la semana, a pan y agua el miércoles y el viernes. Eso puede ser un proceso que uno puede aumentar de a poco y según las circunstancias. Usted puede empezar, por ejemplo, por suprimir una comida el viernes al mediodía o en la noche. Luego, usted agrega el miércoles en la noche a pan y agua. El ayuno tiene un poder extraordinario contra Satanás y atrae gracias extraordinarias. Claro que eso no es para niños ni para enfermos. Sin embargo, los niños pueden ser desde pequeños iniciados en el espíritu del sacrificio. Cada uno recuerda la linda historia de los pastorcitos de Fátima, donde la Virgen los había invitado a hacer pequeños sacrificios, diciendo: «Oh, es para ti, Jesús, y en reparación por los pecados contra el corazón inmaculado de María». Lo que quisiera decirles es que a veces decimos: «Oh, no hay que incluir a los niños en el sacrificio, pobrecitos, eso podría traumatizarlos». Eso podría perturbarlos, podría culpabilizarlos. Estas son teorías de intelectuales que no tienen niños. Son teorías de libros. Todos los padres saben que un niño que es invitado a hacer algún sacrificio tiene más generosidad que un adulto. He escrito en colaboración con mi amigo Pascual, quien hizo los dibujos, un libro para introducir a los niños a la oración y también al sacrificio, en el espíritu de Fátima. Ese libro se llama Niños, ayuden a mi corazón a triunfar. Este librito ha sido escrito para buscar a los 4 millones de niños que quedan por encontrar para que el corazón inmaculado de la Virgen gane la victoria sobre el mal en el mundo. Hijos, ayuden a mi corazón a triunfar. Es el llamado de la Santísima Virgen que les hace hoy a los niños. Quisiera darles este pequeño testimonio de un niño que recibió ese libro justo 9 días antes de su primera comunión. En ese libro se invita a hacer una novena de sacrificios y oración para ofrecérselo a la Santísima Virgen en un día de su fiesta. Ese niño preparó su primera comunión con ese libro y decidió ofrecer cada día un sacrificio a la Santísima Virgen.
Entonces, con mucha generosidad, ofreció su sacrificio cotidiano. Por eso hizo reaccionar a su hermanita de 4 años, que al cabo de 2 o 3 días no aguantó más y dijo a su hermanito y a sus padres: ¿Y yo? ¿Cuál es mi sacrificio? Y llorando dijo: yo también quiero hacer un sacrificio. Evidentemente se le encontraron sacrificios por hacer, porque en el libro hay una lista de los que se puede escoger. Entonces escogió varios y comenzó a hacer sacrificios y más sacrificios, muy feliz de contentar a la Santísima Virgen, sabiendo que con eso ella iba a ganar muchas victorias en el mundo, en especial para la unidad de las familias y de los padres. Imagínense la cara de los padres, el niño haciendo sus sacrificios, la niña de 4 años haciendo los suyos, y ellos parecieron unos tontos, se sintieron mal y decidieron imitarlos. Hubo milagros en aquella familia y milagros extraordinarios, y fue el niño de 7 años quien lanzó la idea de los sacrificios en su familia. Es allí que ustedes van a entrar realmente en el plan de Dios sobre sus propias familias, y con eso, queridos hijos, van a empezar a permitir a Dios realizar milagros en sus familias, como dice la Santísima Virgen. Tomen esas armas, la oración, particularmente el rosario, y recen en familia, y también el sacrificio, en especial el ayuno para los padres y los pequeños sacrificios para los hijos. Quisiera decirles también que la Santísima Virgen nos pide colocar la Biblia en un lugar visible en la casa, porque es la palabra de Dios. Y así aquellos que vengan a sus casas, en lugar de encontrar primeramente el programa de televisión, verán la Biblia. Y será tal vez la oportunidad de hablar de Dios. El padre Jotso de Meyubori nos dice que el papá o la mamá lean cada día un pequeño trozo del Evangelio a sus hijos para familiarizarlos con Jesús. Luego, cuando termine la lectura, que bese el texto que acaba de leer, pues besando el Evangelio es a Jesús a quien besa. Así ustedes, padres, van a transmitir a sus hijos el amor a la palabra de Dios, el amor a la Biblia. Así ustedes lo van a salvar de todas esas mentiras mediáticas que quieren infiltrarse en el espíritu y en el corazón de sus niños para perderlos. En lugar de tener el espíritu del mundo en sus corazones, tendrán el espíritu de Jesús. Quisiera también insistir para los padres sobre la importancia del perdón en las familias. Es una cuestión de vida o muerte. En sus familias practiquen el perdón. No es por nada que la Virgen en Meyubori nos invita a la confesión una vez al mes. Por lo tanto, no vayan a decir: no hay sacerdotes, porque los sacerdotes hay todavía. Por su confesión mensual, hecha con todo su corazón, ustedes van a resucitar a sus sacerdotes que a menudo están cesantes en el confesionario y suscitar nuevas vocaciones. A Meyubori llegan muchos matrimonios. Se les sugiere escoger una de las misas de su peregrinación para colocar en espíritu sus argollas en la patena y renovar su sacramento de matrimonio después de haberse pedido perdón por todas las discusiones o peleas que tuvieron el uno con el otro desde hace 10 o 20 o 30 años de matrimonio. Vemos llegar a Meyubori parejas de 60, 70 años que tienen 30, 40 años de matrimonio e incluso más, y descubrimos que es la primera vez en su vida conyugal que se pide perdón en circunstancias que a veces existen motivos para tener odio, rabia durante mucho tiempo. Después, qué alegría, qué renovación. Colocar sus argollas
en la patena, en el momento del ofertorio. Es muy hermoso vivir eso. Cuando Juan Pablo II celebraba la misa, siempre tenía los ojos orientados hacia el altar. El único momento en que su mirada recorría toda la asamblea era el momento del ofertorio, como si recogiera con la mirada todas las intenciones de todos los sufrimientos, todas las oraciones del pueblo de Dios y de toda la humanidad, para colocarlos sobre la patena junto al pan y al vino. En el momento del ofertorio, pongan espiritualmente su matrimonio, sus anillos, pongan su promesa de matrimonio en la patena. Es extraordinario este sacramento de la alianza, que es su matrimonio, junto con el sacramento del perdón y evidentemente la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, para la unidad de su familia, es importante que lleven a sus niños a la misa dominical. La Santísima Virgen nos lo pide y pide también que la Eucaristía sea verdaderamente una fiesta familiar. Vayan a recibir juntos el cuerpo y la sangre de Cristo. Quisiera insistir ahora sobre algo muy importante que va a ayudar a la supervivencia de sus familias y servirá también de alimento para sus hijos. En sus familias pongan a Dios en primer lugar. Que Dios viva en medio de ustedes, que esté plenamente presente en todos los momentos de su vida familiar, en sus intercambios, sus conversaciones, su compartir, sus decisiones, en todo lo que puedan decir y vivir en presencia de sus niños. Por ejemplo, ya no tenemos dinero para terminar el mes. Problema familiar clásico. Pues bien, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios que nos ayude. ¿No nos dijo el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura? Pues bien, primero, para mostrar nuestra confianza en Dios, vamos a dar a un pobre o ayudar a alguien que lo necesita. Vamos a rezar, vamos a hacer algo por el Señor y el Señor va a proveer a nuestras necesidades. ¿Ustedes creen que San José y la Virgen María tenían una cuenta en el banco? Pues bien, Dios proveyó a sus necesidades, pero la Sagrada Familia tenía confianza en la providencia. Por lo tanto, el niño recordará siempre que cuando hay un problema o cualquier dificultad en la familia, lo primero que hay que hacer es volcarse hacia Dios, como lo vio hacer a sus padres, diciendo: Señor, ven a nuestro socorro. Así el niño experimentará que Dios siempre nos socorre si recurrimos a Él con total confianza. Cuando hay una decisión que tomar, jamás hay que ir a ver a la señora que ve la suerte para saber con su péndulo lo que hay que hacer, o el tarot, o al adivino, o al astrólogo. Hay muchas familias que hacen eso, lo cual no sirve para nada, sino que además es satánico. Con eso ustedes se ponen entre las manos de Satanás. De eso tan solo ayer tuve un testimonio. Un chiquillo que quería saber su porvenir fue a ver a un adivino. Yo no le contaré los daños que sufrió después de esta visita, pero ahora el pobre tiene muchas dificultades para recuperarse. Allí uno se pone directamente en las manos de Satanás. Cuando tengan que tomar una decisión, recen a su Padre Creador y pídanle que incline su corazón e inteligencia hacia una nueva decisión. Que el niño sepa que cuando hay que hacer una elección,
una profesión que elegir, una orientación de vida, sea casarse o entregarse a Dios, es a Él a quien hay que acudir primero y a nadie más. Cuando uno tiene un sufrimiento, una enfermedad, que el niño sepa que es una cruz que hay que llevar. Y esta cruz vamos a ofrecerla en unión con los sufrimientos de Jesús. Y así el niño no se rebelará, no se desesperará, porque encontrará un sentido a su sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento ofrecido a Dios puede hacer milagros en el mundo, y así ustedes, padres, abrirán horizontes a sus hijos, lo que impedirá que se dejen enfrascar en un mundo materializado. Quisiera ahora leer las palabras que Iván, el vidente de Medjugorje, nos transmitió a propósito de los niños, pues él es instruido de manera muy especial por la Santísima Virgen para la misión de las familias en el plan de Dios. Que los padres dediquen tiempo para estar con sus hijos. Ustedes escucharon bien, no es tiempo perdido. ¿Cuántos niños están solos? Que los padres tomen el tiempo de escucharlos, sobre todo cuando sus hijos tienen pena. El niño ha de saber que puede expresar sus dificultades a sus padres, que tiene el espacio necesario para hablarle tranquilamente. Muchos niños guardan sus penas porque saben que la mamá no tiene tiempo, tiene demasiadas preocupaciones y así no hay espacio para hablar a su mamá o a su papá. Hoy todo va demasiado rápido y los niños están solos. Muchos padres piensan estar al día con sus hijos, inundándolos con cosas materiales. Entonces piensan, tengo un deber con mis hijos. Verdaderamente debo educarlos. Bueno, aquí tiene un regalo, acá otro. Te voy a abrir una cuenta en el banco. Así te aseguro tu porvenir. Te compro algo muy caro de marca y le entrega regalos al niño y se van. Porque lo importante es el trabajo, es el rendimiento, es la sociedad, eso y lo otro. Esos son mis asuntos. Y al niño le he dado regalos, le he regalado un auto, le he regalado una moto, una cadena de oro. Ahora con eso estamos tranquilos. Pues bien, señores, ustedes no le dieron nada, todo lo contrario. Muchos padres piensan haber cumplido con sus hijos, inundándolo de cosas materiales. Eso es excesivo. El niño necesita más del ejemplo de sus padres y de su presencia a su lado. Esa es la verdadera necesidad del niño. Por lo tanto, cuidar la paz del corazón, la unidad conyugal y familiar. Eso será el trabajo específico de la mamá junto con el papá. En la tradición judía y también cristiana, es la mamá la guardiana de la paz en la casa, sin excluir al papá, que tiene una misión muy importante en la familia. Las mamás lo saben. Hay que leer las hermosas cartas del Papa Juan Pablo II sobre la familia y también sobre la mujer. Ella es la guardiana de la paz de la familia. La Santísima Virgen agrega que los padres no exijan nada de sus hijos, sino dan ellos mismos el ejemplo. Es por su ejemplo, por su paz, por su amor intercambiado que sus hijos serán alimentados, y no por las cosas materiales que ustedes les darán. Yo vivo en Bosnia-Herzegovina, donde los niños no tienen nada, materialmente nada. No tienen todos esos trenes eléctricos, esos aparatos extraordinarios. Sin embargo, son mucho más felices que otros países donde tienen todo eso. Son mucho más felices porque allá hay familias que se aman. Es el amor,
la paz del corazón, lo que ellos necesitan. Que Dios esté siempre presente en sus conversaciones. Cuando tengan problemas, invoquen al Espíritu Santo. Cuando ustedes rezan en familia, el Espíritu Santo viene en medio de ustedes. Y así el otro, el enemigo, no podrá entrar. Quisiera decirles también que si ustedes hablan a sus hijos del Padre Dios, de la fe, el niño va a estar impregnado desde la leche materna e incluso desde el seno de su madre de todas las maravillas, de todos los tesoros de nuestra fe. No esperen demasiado para hablarles de Dios. Mientras más pequeños, mejor. Incluso si ustedes piensan que no pueden comprender, porque el niño capta más de lo que usted cree. El padre Finet decía que a los 6 meses un bebé ya puede tener la fe. Háblenles del cielo, del purgatorio y del infierno, de lo que seremos después de la muerte. Antes de que la sociedad les hable de la reencarnación, de la nada o de cualquier teoría descabellada, háblenles antes que los errores vayan a infiltrarse en su espíritu. Háblenles de la verdad revelada por el Evangelio y por la Iglesia. Yo les voy a contar una historia divertida de una niña de 5 años. Justamente le habían explicado muy bien que en la tierra había que escoger siempre el amor, porque después de la muerte, según como hayamos amado o no en la tierra, se presentan 3 lugares. Primer lugar, si uno siempre amó, va directamente al cielo. Es el lugar más hermoso, donde aquel que entra se quedará para siempre con nuestro buen Padre Dios. Segundo lugar, si uno no amó bastante, se va al purgatorio, donde es necesario purificarse. Es un gran sufrimiento ir a ese lugar. Tercer lugar, si uno dijo siempre no al amor, en ese caso uno va al infierno. La niña había comprendido muy bien, pues sus padres habían utilizado un lenguaje de niños y le habían pedido que rezara mucho para que cuando alguien muriera se fuera directamente al cielo. Al día siguiente, la niñita, bien segura de sí misma, dijo a sus padres: pues bien, primero yo rezo por lo que me dijeron ayer, y rezo por 3 cosas. Rezo para que cuando uno muera nadie vaya al infierno. También rezo por los que están en el purgatorio, para que salgan rápido de allí y que no sufran demasiado tiempo. Muy bien, mi amor, le dijo el papá, pero esas son 2 cosas. ¿Y la tercera? Bien, yo rezo primero por los que están en el cielo, para que se queden allí. Es muy hermoso lo que dijo la niñita, porque eso quiere decir que antes de tener una inteligencia suficientemente desarrollada, ella sabía que no había que ir al infierno, por lo tanto, habrá que amar en la tierra, amar a Dios. Ella sabía que había que ayudar a la gente a salir rápidamente del purgatorio, y sabía que el cielo era un lugar tan hermoso, que era infinitamente deseable, y que había que quedarse en él para siempre. Ella había captado lo esencial. Quisiera volver a repetirles que al explicar hay que hacerlo desde la abundancia del corazón, de su amor, de su luz. Es su paz la que va a convencer al niño, más que su homilía y su moralismo. ¿Cuántos jóvenes se apartaron de la fe porque se la presentaron como una moral? Es el amor el que va a convertir solamente el amor. La Virgen no ha venido para darnos una clase de moral. La moral es buena,
pero es por el amor que ustedes van a traer a los demás. Cuando un niño desde muy chico ha palpado a Dios en su familia a través de los pequeños testimonios de amor, tendrá al llegar la adolescencia una columna vertebral suficiente firme para atravesar la crisis. Como todo adolescente, tendrá su crisis y tal vez muy fuerte. Pero no se inquieten, porque en el fondo de sí mismo estará protegido y en algún momento volverá a Dios porque experimentó su amor desde su infancia. Cuando en el momento de la adolescencia lleguen las tentaciones del mundo, que hoy son enormes para tratar de hacerlos caer en la trampa, si no ha tenido en su niñez un trato cariñoso con Dios, ¿qué tendrá como medida de comparación con las dulzuras que Satanás le va a proponer a través de la droga, la sexualidad desordenada, todo tipo de música, las malas juntas o los miles de amigos falsos en las redes sociales? ¿Cómo va a discernir el bien del mal? Pero si experimentó la amistad de Dios, en lugar de dejarse arrastrar por los amigos, dirá: no, yo tengo algo mejor, tengo a Dios. Y cuando tengo a Dios, lo tengo todo. Con eso usted va a preparar el porvenir de sus hijos y darles una hermosa herencia, pues la meta del matrimonio, la meta de la vida familiar en el plan de Dios, es extraordinaria. Qué hermosura espléndida ayudarse unos a otros para llegar a ser santos. Entonces, tal vez habrá que hacer un reajuste en nuestra manera de pensar y de expresarse. Por ejemplo, para las felicitaciones de los recién casados, yo les deseo a los dos una larga vida con buena salud. Es muy bonito, pero es nulo. Francamente, es nulo. Como si la meta de la vida fuera la salud. De todos modos, un día la perderemos. Es como aquel que estaba en su lecho de muerte y el médico le dice: hoy está mucho mejor. Y él contesta: en realidad, muero sanado. No, la meta de la vida familiar no es la salud. Hay otros que dicen: les deseo prosperidad, una linda casa. Nulo. ¿Creen ustedes que la Sagrada Familia tenía prosperidad, una linda casa en Nazaret? Nulo. La meta de la familia no son las cosas materiales. No es la supervivencia de los cuerpos. No son las cosas de la carne. No son las cosas del mundo. Eso no quiere decir que hay que despreciar las cosas de la tierra. No, hay que ponerlas en su debido lugar, en el orden de Dios. La meta de la familia es la plenitud del amor, es decir, la santidad. Sepan, hermanos y hermanas, que Dios tiene un plan divino sobre cada uno de sus familias y sobre cada uno de los miembros de su familia. Si usted, señor, es casado, sepa que Dios tiene un plan de santidad sobre su esposa. Usted, señora, si es casada, sepa que Dios tiene un plan de santidad sobre su marido. Y sepan que para los niños que van a nacer de su unión, Dios tiene un plan de santidad sobre cada uno de ellos. Su papel de padres es desarrollar con atención, con amor, este plan de santidad y colaborar con Dios para que sus hijos lleguen a ser santos. Es su primera misión. Si ustedes tienen claridad sobre eso y cumplen bien su papel de padres, entonces lo demás les será dado por añadidura. Ese niño podrá asimilar todos los tesoros de la fe.
gracias al empeño lleno de amor de ustedes. Tomemos como ejemplo a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Luis y Celia se casaron porque habían rezado mucho y habían sacado como conclusión que ese matrimonio era según el plan de Dios. Los dos se pusieron de rodillas antes de casarse. No convivieron antes para probar si todo andaba bien entre ellos y para finalmente concluir: hace 10 años que convivimos, por lo tanto podemos casarnos. No, primero rezaron juntos para saber cuál era el plan de Dios sobre cada uno de ellos. Al ver que el plan de Dios era casarse, se casaron. Luego rezaron para tener hijos y esos niños los ofrecieron a Dios. Dios tenía el primer lugar en su familia. Tomaban su tiempo para hablar de Dios a sus hijos. En esta buena tierra floreció la pequeña Teresita, mundialmente conocida y amada. Si los esposos Martín hubieran corrido detrás de cosas materiales, si se hubieran dejado seducir por las cosas del mundo de su época, si solo hubieran acumulado dinero para asegurar el bienestar material de sus hijos, nunca hubieran tenido a la pequeña Santa Teresa, novena de la familia. Podemos dar las gracias a los esposos Martín y rogarles que fueron padres santos, que le ayuden a desear ante todo la santidad para sus hijos. Y ustedes ganarán la victoria. Yo les invito a agradecerles por habernos dado a la pequeña Teresita. Los padres, los matrimonios aquí presentes que tienen hijos, pueden hacer lo mismo y aún algo mejor que los esposos Martín. No digan que ellos nacieron en agua bendita, que nosotros no los alcanzaremos nunca. Ustedes pueden ser como ellos y darnos pequeñas Santas Teresitas, pequeños San Francisco de Asís, pequeños Don Bosco, pequeños cura de Ars. ¿Ustedes están de acuerdo en darnos santos semejantes a estos? Quisiera contarles una pequeña anécdota de mi sobrino Francisco José. Mi hermano y mi cuñada rezan mucho en familia y hablan a menudo de Dios como de alguien totalmente presente en medio de la familia. Tienen la costumbre de rezar con Francisco José, que tiene 6 años. Una noche acababan de rezar antes que el niño se durmiera. Los esposos volvieron a su pieza dejando la puerta entreabierta entre el dormitorio del niño y de ellos. Pues bien, el niño estaba acostado y había terminado su oración. En todas las piezas de nuestra familia hay un pequeño altar con algunas estampas de santos. Vueltos a su dormitorio algunos minutos después, oyeron pasitos en el piso de la pieza de al lado. Entonces observaron a través de la puerta entreabierta al pequeño que se había levantado y que había tomado a su perrito, que amaba mucho. Se puso de pie delante de su pequeño altar, apretando contra su corazón a su perrito, y mi hermano oyó decir: Señor, bendice a mi perrito como bendijiste al niño Jesús en el seno de María. Eso lo hace reír, pero es extraordinario, porque este niñito de 6 años había captado desde hacía mucho tiempo que se da a Dios lo mejor que uno tiene, lo que más amamos. Se dio cuenta desde su cama que había olvidado confiar a Dios a su perrito que quería tanto. Es extraordinario, pues toda su vida Francisco José sabrá que podemos confiar a Dios todo lo que amamos. Es muy hermoso.
En nuestra numerosa familia la realidad de la resurrección es muy fuerte. Cantamos la resurrección de Jesús y sabemos que todos nosotros vamos a resucitar algún día. Esta realidad de la resurrección es muy fuerte en los niños. Hace algunos meses una amiga, Colette, partió a la casa del Señor. Ella habitaba en la misma casa que mi hermano. Por eso toda la familia la conocía muy bien. Mi sobrino la amaba mucho y la visitaba en su enfermedad. Incluso cuando murió, la vio en su ataúd, que estaba aún abierto, y pudo despedirse de ella y confiarle sus intenciones de niño. Vio también lo que pasó en el cementerio, cuando la pusieron en la tierra, y eso lo impresionó muchísimo. Mi hermano había notado que el niño vigilaba el regreso de los hijos de Colette y se preguntaba por qué. El niño repetía: ¿cuándo va a volver Virginia? Apenas llegaron, Juan José le preguntó a Virginia. Colette salió de la tumba. Esta reflexión de niño es extraordinaria porque demuestra que asimiló la realidad de la resurrección. Es un niñito que captó este hecho antes de los 7 años, o sea, antes de la edad de la razón. Ya había integrado en él estas realidades de la fe, que son tan vivas en los niños. Claro que al crecer tendrá que hacer un reajuste, pero lo esencial lo tiene. Ustedes que me escuchan, no cometan el error de algunos padres que dicen: cuando sea grande escogerá su religión. Desde muy pequeños, incluso desde el seno materno, es que ustedes deben dar a sus hijos este alimento espiritual que son los tesoros de la fe. Más tarde, poco a poco en el transcurso de su vida, lo reajustarán, pero por lo menos tendrán los fundamentos que ustedes pusieron en su corazón de niños. Que la mamá embarazada rece con su niño, que hablen con él, que el niño oiga a su mamá dirigirse a él con amor. Así se prepara un fondo de paz en el corazón del pequeñito, pues desde el seno de su madre el niño oye y capta la paz, como también la falta de paz. Si en el matrimonio hay peleas, palabras muy duras, el niño las va a captar a su manera. Resultará herido y después habrá que rezar mucho para que la paz sea restaurada en su corazón. Por lo tanto, no digan: tengo un hijo, lo voy a dejar libre, y a los 18 años él mismo escogerá su religión. Yo les pregunto, ¿usted tendría la idea de tomar a su bebé recién nacido, ponerlo en un orfanato y volver 18 años después diciéndole: aquí estamos nosotros, tus padres, ahora escoge si tú nos quieres como padres o no? El niño les dirá: perdónenme, pero a ustedes yo nunca los he visto. Yo no los conozco, ustedes se pueden ir. Al decir yo tengo que dejar a mi hijo libre, él escogerá a los 18 años si quiere ser cristiano y si quiere hacerse bautizar. Hace lo mismo con el Padre Dios. Su hijo, quien no lo conoció nunca, no podrá elegirlo a él. Al oír eso tengo ganas de llorar y creo que en el cielo también deben llorar. Uno debería ni siquiera tener la idea de privar al niño de tal riqueza, de lo mejor que uno le puede dar desde su niñez. Si los padres no lo hacen, es la prueba que Dios no es nada para ellos.
Si uno espera que tenga 18 años para proponerle a Dios durante todo este tiempo, en nuestro mundo materializado y sin fe, el joven se estructurará como un ateo y después ustedes, los padres, son los que llorarán. Cuando el hijo tiene 20 años, a veces antes, y que empieza a inquietar verdaderamente a sus padres, la Virgen nos dice: ya no son las palabras las que lo van a convencer, es demasiado tarde. Las palabras valen cuando el niño es pequeño, cuando usted le habla con amor y de las cosas de la fe. A los 20 años ya no es el tiempo de sembrar con las palabras, pues a menudo con los jóvenes se vuelven discusiones. Es solo por su amor, por su oración y evidentemente por su ejemplo, que poco a poco descubrirán a Dios. Cuando digo el amor y la oración con el corazón, yo estoy maravillada de este mensaje que la Santísima Virgen nos dio hace 2 días atrás. Recen para poder comprender que es necesario que todos ustedes, sin excepción, a través de su vida y su ejemplo, colaboren con la obra de la salvación. Ella no dijo que sus palabras, sino por su vida y su ejemplo. Para la felicidad de sus hijos y asegurar su porvenir, den la mayor importancia a los 3 puntos siguientes. 1. Aseguren la santidad de sus hijos. 2. Aseguren la alegría de sus hijos. 3. Aseguren la unidad exterior e interior de sus hijos. El sábado víspera de Pentecostés es el día en que llamamos al Espíritu Santo, pues cada uno siente cuánto lo necesita. Le decimos: ven, te esperamos. La Iglesia nos invita a preparar la fiesta de Pentecostés con una novena al Espíritu Santo, tal como lo hicieron en el cenáculo la Virgen María y los apóstoles. La Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu Santo bajó sobre todos ellos como un fuego, y quedaron llenos del Espíritu Santo y salieron del cenáculo. Pedro y los 11 hablaron a todos los que estaban en Jerusalén, y es así como Jesús fue proclamado públicamente por primera vez. Al oír eso, muchos se afligieron profundamente y dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes recibieron una luz, es el momento de hacerse esta misma pregunta: ¿qué debemos hacer? Yo les sugiero no dejar hoy la ciudad de Lisieux sin haber tomado una decisión. Miren a la Santísima Virgen. Lo que me llama la atención en ella es que una mujer decidida. Cuando María Padovich, una vidente de Medjugorje, me describió a la Santísima Virgen, me habló de su carácter. Me dijo 2 cosas. La Santísima Virgen es extremadamente dulce y al mismo tiempo es una mujer decidida. A menudo en los mensajes de Medjugorje ella nos dice: decídanse ustedes por la santidad, decídanse por Dios, decídanse amar hoy. Entonces no dejen la ciudad de Lisieux sin haber tomado una decisión para centrarse más en su misión como familias. Y cuando yo digo familia, hablo a la vez de familias con papás, mamás e hijos, pero también las familias donde está solamente la mamá o el papá, o familias divorciadas y vueltas a casar. Pues el plan de Dios sobre cada uno de ustedes toma en cuenta todas esas dificultades. La Santísima Virgen nos dice a propósito de la pastoral de la familia: hagan lo que la Iglesia les dice. Si ustedes son divorciados y se han vuelto a casar, después de haber sido casados por la Iglesia, sepan que ustedes tienen siempre la posibilidad de vivir como hermanas y hermanos.
lo que les da acceso a los sacramentos. Todo eso la Iglesia nos lo explica. Es un proceso, es un caminar hacia la santidad que es hermoso. Entonces les doy sencillamente este mensaje. Hagan lo que la Iglesia les enseña. La Santísima Virgen no ha entrado en los detalles, pero tenemos a la Iglesia que nos habla. Y ahí ustedes estarán seguros de que obedeciéndole, sometiéndose a la Iglesia, ustedes se someten a su Madre. Y ustedes caminan hacia la santidad. Si al principio es difícil, pidan la ayuda de Dios, pues tendrán siempre la gracia de realizar lo que Dios les pide. Tal vez vamos a tener que rectificar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Vamos a centrar mejor nuestra misión para poder cumplir el deseo de la Santísima Virgen, que dijo que su familia sea el lugar donde nace la santidad. Por lo tanto, vamos a decidir que nuestra familia, cualquiera que sea en el estado actual de hoy, tan miserable, tan quebrantada, que su familia sea de ahora en adelante el lugar donde va a nacer la santidad. Y para eso yo voy a tomar una decisión. Voy a colocar una de las cosas de las que hemos hablado hoy, y primeramente esta, la oración. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a tomar esta decisión todos, que nadie se vaya sin haber decidido poner la oración en primer lugar en su familia. Pues bien, cuando ustedes hayan integrado bien la oración, ustedes introducirán el sacrificio en su familia. Los padres van a comenzar a ayunar poco a poco y luego van a hablar del sacrificio a sus hijos. Eso será tal vez la segunda etapa. Luego ustedes pensarán en la Biblia, en los sacramentos, evidentemente en la Eucaristía. Ustedes van a reflexionar el tiempo que van a consagrar para hablar de las cosas de Dios, etc. Luego ustedes van a tomar el ángulo derecho de su vida familiar y ustedes le van a explicar a los niños por qué ustedes toman este ángulo derecho. Porque si su niño comprende que hay algo más grande que ustedes en la familia, pues bien, él va a sentirse seguro y ustedes van a evitar muchas angustias. El niño va a comprender que si el papá o la mamá un día se equivocan, pueden fallar. Ellos pueden hacer también grandes tonterías. Pues bien, el niño no será destruido interiormente, porque sabrá que por sobre la familia está Dios, y la Virgen nos dice: queridos hijos, las familias que toman a Dios por Padre y a mí como Madre, estas familias no tienen nada que temer. Que el niño sepa que en la familia el Padre es Dios, la Madre en la familia es la Virgen María, y el papá y la mamá son los servidores de la paternidad y maternidad que les viene desde arriba. Son los testigos de este amor paternal y maternal que les viene desde arriba y cuya fuente está en el cielo. Quisiera terminar sobre una cosa muy hermosa que yo recibí de la vidente Miriana de Medjugorje. Ustedes saben que en Medjugorje la Santísima Virgen ha dado secretos, muchos mensajes. Les recomiendo mucho leer el libro Palabras del Cielo. Ahí ustedes tienen todos los mensajes sobre la familia, sobre la oración, sobre el ayuno, etc. Aliméntense de aquellos mensajes. Es verdaderamente el Evangelio transmitido por nuestra Mamá del Cielo. Al lado de esos mensajes, ella ha confiado también a los videntes secretos de los que no sabemos todavía nada, sino que conciernen al porvenir del mundo, y es muy hermoso ver, en una época donde hay tantos profetas de desgracias que anuncian tiempos de catástrofes, saber que con la misericordia uno puede siempre cambiar el plan de Dios y anular las desgracias si hay verdadera conversión. De los 6 videntes que conocen el porvenir del mundo,
Hay 5 casados que tienen hijos y quieren mucho más. Es una señal. Un día asistí a una conversación entre Miriana, la vidente, y peregrinos que venían a escucharla. Un peregrino le preguntó: ¿qué diría usted a una joven mujer que no quiere tener hijos? Miriana lanzó un grito: pero es la cosa más hermosa del mundo tener niños. Sí, Miriana, pero esta joven mujer tiene miedo de tener hijos a causa del porvenir del mundo, que es sombrío. ¿Saben ustedes lo que le contestó Miriana? Y ella está bien conectada con el cielo, ya que conoce los 10 secretos. Escuchen bien, porque eso viene del cielo. La Santísima Virgen ha dicho: queridos hijos, no tengan miedo de tener hijos. Ustedes deberían más bien tener miedo de no tenerlos. Cuando la vidente Ivanka tuvo un segundo bebé, ¿saben ustedes lo que dijo la Virgen? Ivanka, yo te agradezco de dar tu vida para permitir otras vidas. Y todos los videntes quieren muchos hijos. Y saben ustedes que la Santísima Virgen dijo: escuchen bien, porque eso me va a ayudar para los 5 millones que les hablaba al principio. Eso ha ayudado mucho a la Santísima Virgen. Escuche bien, que estas palabras resuenen por todas partes, porque es el antídoto de una mentira que el mundo nos injerta por los medios de comunicación. Abro comillas. Queridos hijos, dice la Virgen, mientras más hijos tengan, mejor será. Cierro comillas. No tengan miedo de tener hijos. La Santísima Virgen no ha venido para causarnos miedo. Mientras más hijos tengan, mejor será. Y cada vez que ustedes tengan un hijo, ustedes confiarán realmente en su Padre del cielo y en su mamá del cielo. No importa que no tengan bastante dinero. ¿Es que ustedes creen que muchas familias tenían bastante dinero y que tenían una cuenta en el banco para tener un hijo? ¿Cuántas familias hoy en día dicen que no quieren un hijo porque prefieren cambiar de auto o tener una casa mejor? Pero el auto se echará a perder e irá a parar al cementerio de autos, y la casa un día se caerá en ruinas, pero el niño permanecerá para la vida eterna. En mi familia somos 6 hijos. Pues bien, si mi madre y mi padre no hubieran sido creyentes y además hubieran vivido en nuestra época siendo jóvenes, yo pienso en el 6º hijo, que se llama Pascual. No habría nacido porque habrían encontrado un médico, una matrona o una buena persona o una buena institución social, como hay tantas en el día de hoy, que les habrían dicho a mi madre: oh, usted estuvo tan enferma con el 5º y del primero no hablemos. Y luego, si me hubieran visto a mí, que no soy un éxito, la hubieran convencido que tenía que abortarme, porque no era posible tener 5 hijos. Es demasiado duro. Y luego, si mi mamá hubiese tomado una píldora para evitar tener el 6º hijo, el pequeño Pascual no habría nacido, y es el éxito de mi familia. Lo que me alegra hoy es que en ciertos corazones yo adivino a padres aquí presentes que habrían dicho: tendremos solamente 2 hijos y luego basta. Pues bien, oyen una pequeña voz que les dice: ¿por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Extraordinario. Entonces, hemos partido bien para tener los 4 millones de niños que faltan y que van a ayudar a la Virgen a salvar el mundo. Así está bien. Amén. Aleluya.